Hola, mi nombre es Alejandro Soto Ibarra y a continuación les voy a presentar una exposición acerca de una línea del tiempo de la historia del derecho minero en Colombia. Mi nombre es Alejandro Soto y espero les sea de gran utilidad. Hola, mi nombre es Alejandro Soto Ibarra, estudiante del programa de Derecho. Estoy cursando la materia de Derecho Minero Grupo BR, adscrito a la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario. El docente Víctor Paredes propuso una actividad la cual es narrar una línea del tiempo sobre la historia del derecho minero en Colombia. Voy a comenzar y a indicar brevemente de acuerdo a los años cuál es la historia y cómo se expidió la primera ley en Colombia acerca del derecho minero. En 1823 se expidió la primera ley colombiana sobre minas, mediante la cual se autorizó al Ejecutivo para dar en arrendamiento las minas de propiedad del Estado. Eh, Luego, unos años más tarde, en 1829 se sancionó el decreto sobre conservación y propiedad de las minas contra cualquier ataque contra la facilidad de turbarla o perderla con el fin de difundir el espíritu de asociación y promover conocimientos de la minería, para que todos tengan un poco más claro acerca de la minería en Colombia, el grado de perfección que se necesita para sacarle fruto y pues proteger la tierra. Posteriormente, unos años más tarde también, 1867, eh, lo que se crea es el Código de Minas del Estado Soberano de Antioquia. Pues en ese entonces, en Antioquia, fue de los primeros departamentos en que se inició la explotación minera. Luego, unos años, cerca de 13 años, 8 años más adelante, perdón, en 1875, la ley 292 estableció adjudicatarios de minas que podían asegurar permanentemente su propiedad y quedar libres del impuesto en lo sucesivo. Es decir, si pagaban de una vez lo que deberían pagar en 20 años. Eh, Esto indicaba las minas redimidas a perpetuidad, que duró vigente hasta 1971, es decir, 4 años atrás. En 1986 se expidió la constitución de ese año en el gobierno de Núñez, donde para toda Colombia se acogió el código de minas ya escrito en Antioquia, en el cual pues se enmarcó en un tema más global y general en todo el país. Entonces fue el primer estatuto minero de alcance nacional. En 1903, con la ley 30, los asuntos fiscales de minas tomaron rigor, es decir, le dio la instrucción primaria costeada de fondos públicos de manera gratuita y no obligatoria, a cargo y bajo dirección inmediata de gobiernos departamentales, en concordancia pues, con ordenanzas expedidas por las asambleas respectivas a cada departamento. Posteriormente, en 1905, se expiden dos leyes, las cuales son la Ley 6, en la cual pues, se regula la explotación de terrenos baldíos, y la Ley 40, que también regula la explotación de esmeraldas. En esta, el gobierno promovió el desagüe de los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos, eh, pues para poder regularlos en todo el terreno que pertenece a la nación. Y por último, pues también este mismo año, en 1905, se erradicó un decreto, ya el 1112, que revocó las minas redimidas a perpetuidad. Es decir, fijó el pago de impuestos sobre minas de oro y plata y revocó las minas redimidas a perpetuidad. Luego, en 1909, en la ley 19, se declaró libre derechos de exportación los metales extraídos de las minas del país en cualquier dominio. En 2019 también se reguló el petróleo, pues esto consiste en la extracción de los diferentes terrenos a nivel nacional. En 1931, con la ley 37, se empezaron a tomar en rigor los contratos de concesión, que consiste en que el personal que eh, hacía el terreno o hacía las extracciones de minería, ya sea minería o petróleo, debían estar contratados con el Estado. En 1932 se expidió la ley 160, por la cual se modificaron algunas disposiciones de la ley 37 de 1931. Allí también se
impusieron los impuestos sobre minas. En 1936 se definió las modalidades de la propiedad privada. En 1937 la extensión de reservas mineras del río, que pues fueron mediante la ley 13. Y en 1940 se creó el Ministerio de Minas y Petróleos, siendo una necesidad pues vigente, ya que se había estado regulando, como he mencionado años atrás, la creación de los códigos y los impuestos para las minerías, para la minería en Colombia. Ahora, entre los años 1943 y 1950, se establecieron dos leyes y un decreto, que son los que están en pantalla, el 686, decreto, y la ley 81 y la ley 10, que entre los tres, pues, reglamentan la favorabilidad de la minería privada, pues quizás tiene otros beneficios y otros requisitos que se debían cumplir en su momento. En 1969 se creó la ley 20, que es un modelo de explotación estatal, por el cual se dictan algunas disposiciones sobre minerías e hidrocarburos a nivel muy general. En 1974 también se creó, por la necesidad de un Ministerio de Minas y Energía para regular precisamente las energías que existen en el país y cómo se iban a tratar de manera general. En 1974 el decreto 2310 abolió las concesiones, que posteriormente, más adelante, pues se iban a regular. En 1987 el decreto 1335 reglamentó la seguridad o se establece el reglamento de la seguridad en las labores subterráneas para una mayor garantía de los trabajadores. Y también en el mismo año se creó la Ley 57, que reviste al presidente de la República facultades extraordinarias para expedir el Código de Minas. En 1988 se crea otro decreto, y otra ley, en la cual es la 2655, que explícitamente expone un código minero, pero que trata de el tema privado y público, que busca establecer la diferencia y también en qué pueden llegar a tener relación. En 1989 se expone un decreto, el 1994, en el cual menciona que la expropiación sin indemnización ni nacionalización de propiedad minera. Se empiezan a establecer y a respetar los derechos de las propiedades privadas y las propiedades estatales para poder sacar la minería o sacar los metales preciosos de las minas. En 1993 se crea una ley que es la ley 97, donde se reconoce la propiedad privada y se interpreta con autoridad la ley 20 de 1969, que pues también mencioné anteriormente, en la cual se regulan. En 1994 la ley 141 crea el Fondo Nacional y la Comisión Nacional de Regalías. Esto en cuanto a la venta de los minerales especiales o la minería que se exponía y se exportaba. Entonces ello permite al país ganar unas regalías también por impuestos. En el mismo año se crea un decreto que es el 2636, donde regula las explotaciones de pequeña minería. En 1995 existe otro decreto que es el 501, donde establece la inscripción de los títulos mineros en el registro minero. En el mismo año se expiden otros dos decretos que son el 1184, que expone la forma de pago del canon superficiario, y el decreto 1385, que son los mecanismos de conciliación para eventos de superposiciones. En el año 2001 se crea una ley que es la 685, minería modelo de enclave exportador. Y en el mismo año también se expone la ley 1385, se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones para regular, pues, de acuerdo a la actualidad que vivía el país en ese entonces. En el año 2009, mediante una sentencia, que es la T769 del 2009, consulta previa para proyectos a gran escala. Es decir, tiene que hacer un estudio para los grandes proyectos de minería que se iban a realizar en el país, ya sea de manera privada o de manera pública con el Estado. En el 2010 se crea también otra ley que es la 1382, la cual modifica la 685 del 2001, que la mencioné anteriormente. En el 2010 también se dictan dos decretos súper importantes, como lo son el 2715, se reglamente parcialmente la ley 382 del 2010, que fue la anterior mencionada, y el decreto 2820, que son licencias e impactos ambientales.
Ya de acuerdo a la minería a nivel mundial, pues empieza a haber un deterioro en el tema ambiental, el cual debe ponerse eh, como garantía mediante el Estado, siendo este el garante pues de eh, el impacto ambiental a nivel nacional y pues también claramente los demás países a nivel mundial. En 2011 existe otro decreto en el cual surge a partir de una necesidad de que exista una regulación a nivel nacional mediante la Agencia Nacional de Minería. El decreto 4134 expone cómo se fundamenta y cuál es su funcionamiento. También en el 2012 se crea una ley, la 1530, donde regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. Ay, en el 2013 existe una resolución que es la 1004, donde distribuye el giro de rendimiento financiero de los recursos de regalías. Posteriormente, en el 2014, la Ley 712 crea la transparencia de derecho de acceso a la información pública nacional, donde todos los ciudadanos tienen pues derecho a saber y a conocer qué sucede con la minería en el país. En el 2015, la Ley 1753 eh, establece el Plan Nacional de Desarrollo del 2014 al 2018. En el 2015 se creó un decreto que es el 1886, el Reglamento de Seguridad en Labores Mineras Subterráneas. También tiene que ver con la garantía de los trabajadores en las minerías subterráneas y no subterráneas. En el 2015 se establece el decreto 076, que adopta medidas relacionadas con el registro único de comercializadores. Tal como también existe una resolución que es la 409, donde cual modifica la resolución 420 del 2003. Bien, y para culminar, pues en el año 2016, mediante la resolución 40391, se adopta la política de minería nacional. Lo hice hasta este año porque pues la información más reciente no tiene como mucha relevancia o de peso en el tema de la historia. Más bien, sí quiero mencionar, para culminar, es que en lo que va del 2022 existe un decreto que es el 179 que modifica los requisitos para la presentación de documentos. Esto modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía y por último, pues también existe una resolución que está en estudio y que ya pronto se va a sacar, que es la 00648, que muchos conocemos ya, pues que se trata de la aprobación de la licencia ambiental para el primer piloto de fracking. Entonces debemos estar atentos y pues pilosos para que no se realice. Gracias.